Hola amigo, le damos la bienvenida a esta última entrevista del año con César Vidal. Muy bienvenido, César. Muy bien hallado, Pedro, muy bien hallado. Tema de actualidad en el nivel mundial es la situación de Pedro Castillo. Allí en Perú intentó lo que se ha calificado en los medios de comunicación como un golpe de Estado. Ha sido detenido. Se ha interpretado esto como que la izquierda ha sufrido un golpe, pero hemos escuchado un editorial tuyo en el que comentas una interpretación que es claramente distinta. No sé si nos la puedes un poco explicar para que la gente entienda cómo interpretar lo que ha ocurrido. Bueno, vamos a ver, a mí decir que esto es la derrota de la izquierda, yo creo que no se puede ser más ignorante, estar más ciego o peor informado. Vamos a ver, ¿qué derrota de la izquierda va a ser si quien sustituye a Pedro Castillo es del mismo grupo que Pedro Castillo y además es una señora que es mucho más cercana a la agenda globalista de lo que era y es Pedro Castillo? Es una señora que es una de las hechuras de Klaus Schwab, el jefe máximo del Foro Económico Mundial, del Foro de Davos. Es una señora que le ha faltado tiempo para nombrar como mano derecha un masón grado 33 y para colocar en educación a otra señora que es partidaria de la ideología de género de manera salvaje. Es decir, la gente que está diciendo esto es la derrota de la izquierda, verdaderamente está muy ciega, es muy ignorante o realmente es que además gente que no ve lo que tiene delante de los ojos. Aquí no se ha formado un gobierno de derecha o de centro derecha o algo por el estilo. Es la izquierda de Castillo, pero muchísimo peor que Castillo. Voy a intentar explicar por qué. Vamos a ver, Castillo, primero, es un personaje que nosotros en el programa de La Voz ya adelantamos que pasaba la segunda vuelta. Y una vez que pasó la segunda vuelta, adelantamos que ganaba las elecciones y las ganó. Y esto era algo que cualquiera que no se quisiera cegar a lo que es la realidad del Perú, que no es Lima, pues evidentemente lo podía prever con bastante facilidad. Es decir, quedaba claro quién iba a pasar a la segunda vuelta y una vez que se llegó a la segunda vuelta que iba a ganar Castillo. ¿Por qué iba a ganar Castillo? Pues no porque anduvieran agentes cubanos que por ahí, si los agentes cubanos ya no pueden ni sostenerse los mismos pantalones, no pudieron evitar que cayera Evo Morales y estaba en el poder, tú fíjate, para hacer que ganara Pedro Castillo unas elecciones. Pedro Castillo ganó fundamentalmente por una serie de circunstancias que a las oligarquías políticas del Perú les fastidian mucho, pero que son innegables. Una de ellas, que esas oligarquías se centran en Lima y el resto del país, lo que se llama a veces con un tono bastante despectivo las provincias, no reciben la atención que merecerían. Castillo, sin embargo, trabajó muy bien la cuestión de las provincias, como la había trabajado muy bien también en su día Fujimori y su hija, por lo tanto, iba a recoger ese fruto. Y entonces, los dos únicos candidatos que puedes decir que efectivamente habían trabajado en las provincias y tenían poder de apelación sobre las provincias son los que pasan a la segunda vuelta. Y el resto no tenían posibilidad alguna. Luego, ya lo que pudiera pasar en las legislativas era otro cantar, pero en términos de las elecciones presidenciales eso era más claro que el agua. Y en segundo lugar, Castillo es un indígena y no se avergüenza de serlo. Y en un país tremendamente racista como es el Perú, donde de pronto te encuentras que un mestizo que tú y yo seguramente no distinguiríamos, vamos, si tiene una gota de sangre blanca encima, insulta a otro y lo llama indio y lo llama cholo, pues evidentemente esa cuestión racial es innegable. Entonces, Pedro Castillo apelaba a esos dos aspectos y por lo tanto iba a ganar las elecciones y las ganó. ¿Con qué programa llega Pedro Castillo? Vamos a ver, Pedro Castillo llega con un programa de izquierdas relativamente limitado, pero yo diría que sobre todo lastrado por su propia incapacidad. Es decir, Pedro Castillo era una persona, yo vi varias entrevistas de él, incluso antes de la primera vuelta, que es una persona que no tiene preparación, que realmente carece de la formación para ser presidente del gobierno. Y entonces eso ya era muy mala situación y sobre todo su ignorancia en materias económicas era muy grave. Ahora, con todo y con eso, se fue dando una imagen de Pedro Castillo como un comunista corrupto en el poder que es falsa. Es decir, primero, Pedro Castillo no solo no es comunista, es que, por ejemplo,
hubo inversiones de multinacionales extranjeras en el Perú que él garantizó personalmente que no se iban a expropiar ni iba a pasar cosa parecida. Y si no fuera por la discreción obligada, pues mencionaría algunas de esas inversiones de multinacionales. O sea que esto no es Venezuela, no es Cuba, ni nada parecido. Pero segundo, en términos de agenda globalista, Pedro Castillo no solamente es que frenó los avances que había tenido la agenda globalista con gobiernos anteriores, sino que tenía preparado un proyecto de ley para presentarlo antes de fin de año, en el que suprimía todas las referencias de género en los documentos oficiales de la administración peruana. Es decir, fue una persona que ha frenado la agenda globalista en el Perú y que además esa agenda globalista tenías la garantía de que había por lo menos unos años por delante que iba a quedar paralizada y que incluso iba a retroceder en algunos aspectos, cosa que por supuesto ahora no. ¿Qué pasaba entonces con el apoyo de Pedro Castillo? Bueno, primero, por parte de la derecha, la política ha sido muy irresponsable en general. Yo creo que ha seguido la idea del quítate tú que me pongo yo, porque realmente si de lo que se trataba era conseguir ciertos objetivos, esos objetivos los consiguieron muy pronto. Por ejemplo, la gente que era partidaria de la defensa de la vida y de la familia, con Castillo no ha tenido ningún problema. Cuestión aparte es que aspirara a una situación mejor si otro era el presidente, pero entonces ya no estamos hablando de principios, estamos hablando de otro tipo de conveniencias y de otro tipo de intereses. Otro sector de la derecha, como por ejemplo el de Soto, pues es un sector abiertamente globalista. Soto es un personaje influidísimo por Clinton y por Soros, y en ese sentido es que le ha faltado tiempo con la nueva presidenta para ponerse a sus órdenes. Una presidenta que es de izquierdas, pero eso sí, que es agenda globalista hasta los tuétanos. Y entonces ahí ha habido un sector de la derecha que le ha faltado tiempo. Y por el otro lado, la izquierda que en su día tenía que apoyar a Castillo, pues no lo ha apoyado y vamos a ver qué va a hacer con la nueva presidenta, pero previsiblemente la va a apoyar. Porque esa izquierda peruana, por un lado, había un sector marxista duro que se distanció de Castillo, porque Castillo no estaba para dar saltos revolucionarios, por mucho que incurriera en si se quiere, en el populismo y fuera, no voy a decir disfrazado de indígena, porque es un indígena, este sí lo es, pues con todo y con eso, esa izquierda marxista clásica le retiró el apoyo. Y por otro lado, la izquierda globalista evidentemente le negó el apoyo de manera total y absoluta porque él había frenado el avance de la agenda globalista en el Perú. Está acusado de corrupción, parece que hay bastante evidencia. ¿Tú crees que está justificada su caída o ha habido manipulación? Bueno, yo creo que hay varias cuestiones ahí. Primero, yo creo que de las acusaciones de corrupción, en el momento en el que se examinen judicialmente, yo no voy a decir que todas, pero yo voy a decir que muchas se va a descubrir que son simples campañas de opinión. Y cualquiera que sepa seguir una campaña de opinión se da cuenta de ello, y yo he ido viendo el caso de las campañas contra Pedro Castillo y estaban prendidas verdaderamente con alfileres. No descarto que alguna de estas campañas al final lo que hayan informado sea cierto, pero yo la sensación que tengo es que en su mayoría y en una mayoría muy cualificada han sido simplemente campañas de opinión que han aprovechado la oposición tanto de izquierdas como de derecha, porque al final Castillo estaba ahí prácticamente aislado en términos de lo que era el legislativo. Eso por un lado. Segundo, la cuestión de la disolución que él plantea. Bueno, yo tengo considerables pruebas de que eso es algo a lo que han inducido a Pedro Castillo. Es decir, Pedro Castillo, que es un hombre que no es de muchas luces y no tiene mucha formación, es una persona que en los últimos meses ha tenido gente alrededor que estaba empujándolo para que diera un paso que permitiera su destitución. Y Pedro Castillo,
que estuvo barajando incluso la idea de dimitir para evitar todo el procedimiento de vacancia, que por cierto en Perú se lleva utilizando con una irresponsabilidad absoluta desde hace años, y llevan una racha de presidentes que, vamos, van y vienen como las frutas de primavera, porque la casta política en Perú es muy poco responsable, y esto tengo que decirlo. Habrá excepciones, congresistas, etcétera, pero como bloque es muy irresponsable y muy egoísta, y le importa muy poco lo que le pase al pueblo del Perú, pues evidentemente había gente que ha estado manejando a Castillo para que diera un paso y se quitara de en medio. Él estaba a punto de quitarse de en medio y en ese momento le dicen, no, mire, mejor disuelva el Congreso, que va a tener usted manos libres para poder gobernar, etcétera, y es el paso que él da muy equivocadamente, y eso ya permite quitarlo de en medio del todo. Lo que vamos a ver en los próximos meses, porque claro, la actual presidenta no piensa retirarse y no piensa convocar unas elecciones, que hubiera sido una salida, si se quiere, relativamente decorosa y relativamente honrosa. Como en realidad esto ha sido quitar a Castillo para avanzar con la agenda globalista, ha dicho que va a adelantar elecciones, pero a la vuelta de casi 2 años, con lo cual el adelanto de las elecciones tú me dirás cuál es. O sea que al final van a votar 4 o 5 meses antes, pero esta señora tiene intención de quedarse por lo menos 1 año y medio. Hay un paralelismo curioso y chocante con lo ocurrido en Bolivia. En Bolivia se fue Evo Morales y Yanine Áñez ocupó también por ser vicepresidenta el lugar de la presidencia, sin embargo fue a la cárcel acusada de golpe de Estado, Sí. y en este caso Dina Boluarte, que ocupa el lugar de Pedro Castillo, de una forma muy similar. Es Pedro Castillo el que es acusado de golpe de Estado y esta mujer recibe todos los parabienes de medios de Hombre, comunicación, de los gobiernos de Biden, etcétera. de la OEA, etcétera, naturalmente, porque va a ser el avance de la agenda globalista. Vamos a ver, ¿cómo va a actuar esta mujer en el próximo año y medio? Si mi análisis no es equivocado, pero esto es algo que vamos a comprobar con relativa rapidez, esta mujer va a ir privando de soberanía al Perú mediante la firma de tratados internacionales que sometan al país a la agenda globalista. Por ejemplo, los proyectos que Pedro Castillo intentó sumarse a alguno, de que el Perú conserve una cierta independencia de carácter económico, por ejemplo, llegando a acuerdos para la producción de determinadas materias primas con países de la zona, eso no va a salir adelante, porque eso proporcionaría a Perú una cierta independencia que la agenda globalista no quiere. Pero Perú seguramente, y me gustaría equivocarme mucho en mi análisis, va a ir firmando acuerdos internacionales que se van a ir llevando a dentelladas la soberanía y la independencia que le queda al Perú. Por ejemplo, Perú va a poner la asistencia sanitaria bajo la cobertura de la Organización Mundial de la Salud, que la Organización Mundial de la Salud no tiene nada de mundial, es una organización privada cuya financiación deriva sobre todo de Bill Gates, lo cual impulsa programas que son más que moralmente discutibles. Pero la capacidad de moverse ante cualquier tipo de crisis sanitaria que pueda existir en el futuro va a renunciar a ella totalmente. Va a renunciar también a la legislación en áreas que tienen que ver con la familia, es decir, va a firmar acuerdos y protocolos que van a ir en la línea de la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, que como todos sabemos no es otra cosa nada más que la legalización del aborto. Y lo mismo va a suceder con la ideología de género. Y cuando en un momento determinado estos acuerdos se hayan ido firmando y Perú ya no sea una nación libre, independiente y soberana, sino que está en manos de la agenda globalista, muy posiblemente esta misma presidenta va a impulsar leyes en el Congreso que van en esa línea. Y cuando de pronto alguien se dé cuenta del error tan grande que ha cometido de análisis y se dé cuenta de que esto es todavía peor que Castillo y que no hay nada que celebrar en estos momentos, sino mucho que pensar para ver cómo te enfrentas con la ola que viene, cuando suceda eso, la actual presidenta lo que va a decir es que estamos comprometidos por una serie de convenciones internacionales que Perú tiene que honrar y que Perú tiene que cumplir.
Y entonces, a lo mejor algunos despertarán del sueño en el que se encuentran, pero va a ser con 1 año y medio de retraso o con 1 año de retraso. Y esa es la situación. Pues queda muy claro, César. Gracias por tu análisis. Ya habíamos dicho que este es el último programa de este año 2022. No sé si como reflexión, análisis de todo lo que ha ocurrido, que ha sido muchísimo. Yo creo que pocos años han sido tan movidos. La guerra de Ucrania, la pandemia, el fin de la pandemia o casi, la crisis económica que está afectando no solamente a países con una economía ya deteriorada, sino incluso de una fuerte economía como Estados Unidos, Alemania, Francia. Tantas cosas, ¿no? ¿Qué destacarías tú o cómo intentarías encajar todas esas situaciones Bueno, en... yo creo que todas las situaciones encajan, sinceramente. Yo creo que el año 22 ha sido un año en el que de nuevo los impulsores de la agenda globalista han pisado todavía más a fondo el acelerador. Eso es innegable, y eso pasa por Ucrania y eso pasa por una crisis económica que va a azotar especialmente a Europa y a otros países, de momento de manera aparentemente muy relativa a los Estados Unidos, pero yo subrayaría lo de relativa, porque efectivamente lo que acabe pasando a medio o largo plazo no está tan claro, y yo creo que no es tan positivo como puede parecer, ni mucho menos. Y desde luego, por un lado, sí ha habido avances muy inquietantes de la agenda globalista, y yo creo que los ha habido. También yo creo que ha habido resistencias y triunfos que no se pueden negar. Es decir, este ha sido el año donde, por ejemplo, en Estados Unidos, el Tribunal Supremo le ha devuelto a los estados la competencia para legislar sobre el aborto, lo que ha significado un golpe severísimo sobre el aborto que la administración Biden está intentando ver cómo consigue de alguna manera neutralizar, y hasta ahora no lo ha conseguido. O sea que este es un aspecto positivo. Este ha sido el año en que naciones verdaderamente humildes pues han resistido a las presiones de la agenda globalista, y cuando hace aproximadamente un mes la administración Biden y la Unión Europea y la ONU amenazó a estas naciones con el hambre si no aceptaban en su legislación la ideología de género, pues estas naciones, en vez de dejarse asustar por la perspectiva del hambre, dijeron: mire, ustedes no pueden chantajearnos con el hambre para que aceptemos una legislación que es contraria a nuestros intereses nacionales. Y esto, de nuevo, es una muestra de gallardía que no aparecerá a lo mejor en los medios, pero que muestra hasta qué punto es maligna y criminal la agenda globalista, y hasta qué punto hay naciones, a pesar de que sean naciones, por ejemplo, las naciones africanas casi en bloque, que se atreven a resistir una situación de este tipo. Y a mí eso me parece enormemente importante. Este ha sido el año en que el legislativo del Paraguay ha decidido que prefería no recibir ayudas educativas para la educación, supuestamente procedentes de la Unión Europea, porque implicaban que junto con la leche en polvo llegaba también la ideología de género. Y efectivamente, pues esto a las ONGs que se lucran con esta situación, a los partidos que quieren impulsar la ideología de género, les ha sentado muy mal, pero demuestra que cuando un país, aunque sea un país pequeño en influencia y en relevancia como el Paraguay, se quiere enfrentar con todo, lo puede hacer. Este ha sido el año en que las naciones africanas en bloque prácticamente, si se quiere con el respaldo de Rusia y China, pero sin esas naciones africanas no hubiera sido posible, pues han conseguido que se retrase por más de un año el que la Organización Mundial de la Salud sea la que dicte las normas sanitarias en cualquier país, y lo han hecho por una cuestión de soberanía y de desconfianza también hacia una organización que yo hace muchísimos años, antes del coronavirus, no merece ni mi respeto, ni desde luego tampoco mi confianza, por razones que ahora sería larguísimo de explicar. Entonces yo creo que ha habido evidentemente intentos de avance del mal, cuyas consecuencias vamos a sufrir más en el 23 que ahora en el 22, pero al mismo tiempo creo que ha habido triunfos de la resistencia en favor de la vida, de la familia y de la soberanía de las distintas naciones. Y si me permites, voy a comentar algo más. Yo creo que en el año 23
a inicios del 23 con un frío tremendo y con unas carencias energéticas que derivan simplemente de unas sanciones disparatadas contra Rusia, que encubren como ya en el año 21 se había decidido el reparto de Ucrania por determinadas naciones, entre las que no estaba precisamente Rusia, pues con toda esta historia y ante un frío tremendo y ante una crisis que es muy difícil de negar, nos van a contar a inicios del 23 que hay brotes verdes de recuperación. Es decir, van a intentar animarnos de que está usted dando diente con diente o se ha quedado sin empleo o ha ido al supermercado y se ha encontrado cómo sube el precio de los alimentos de una manera disparatada, pero no se preocupe que estamos viendo brotes verdes de la recuperación. Ese anuncio de los brotes verdes de la recuperación en el 23 va a ser el preludio de una crisis muy fuerte económica que seguramente se iniciará en la segunda mitad del 23 y que quizá podría retrasarse para estallar de manera muy amplia en el año 24. Y esto quisiera que la gente lo recuerde. Tenemos que estar preparados para una situación económica más difícil en el 23 y especialmente en el 24. Pues dicho queda y muchas gracias. En Dios siempre confiamos que en cualquier Así circunstancia es. Él nos va a ayudar y sobre todo si descansamos y le seguimos a Él, ¿no? Bueno, y en cualquiera de los casos, y esto a mí me parece muy importante, esta no es una guerra que haya terminado ni que esté decidida. Dios es el que quita y pone reyes, y en cualquiera de los casos nosotros confiamos en el Señor. Es Así decir, es. como dice el salmista, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, y aunque contra mí se declare guerra, no temerá mi corazón, Ujú. porque realmente nosotros en quien confiamos es en el Señor. Amén, así es. Pues con esa esperanza, muchísimas gracias, te deseamos lo mejor, feliz Navidad, que disfrutes con la Feliz Navidad. familia en Washington y nos reencontramos, Dios mediante, pues en el año ya 2023. Un fuerte abrazo, César. Un abrazo muy fuerte, Pedro. Feliz Navidad. Feliz Navidad y también para todos ustedes que recuerden, la Navidad es el recuerdo de que Jesús vino a este mundo para cambiarlo y darnos un mensaje de que Dios no está lejos, está muy cerca y nos ama, nos cuida y lo que importa es que realmente abramos nuestro corazón a Él.